Ahora 8 minutos 2 segundos, mejor tiempo para Tyler Hamilton, el corredor americano del conjunto US Postal, y buenas referencias para Armstrong de cara a la contrarreloj. Muy buenas referencias, y como se veía, bueno, pues la verdad es que el tiempo que había hecho Logan Jalaber parecía que iba a ser ya difícil que lo batiesen, ya no ser hombres ilustres como Armstrong o Ulrich, y bueno, con esto nos da índice que todavía ese tiempo que ha realizado fantástico Tyler Hamilton se puede bajar. Lo digo un poco pues para todos los que siempre nos gusta el ciclismo y tener punto de referencia. Ya hemos comentado antes que la contrarreloj de estas características, el tiempo récord que lo tiene Miguel Indurain en una contrarreloj en 1992 de Tour à Blois, fueron 64 kilómetros, un poquito más que hoy, pero un poquito más, que desarrolló una velocidad media de 349 kilómetros a la hora. Y por lo tanto, bueno, pues es un punto de referencia que siempre gusta tener, que haya un español ahí metido como punto de referencia, y para que puedan hacer el mismo tiempo tendrían que marcar 1 hora 7 minutos 3 segundos, ¿no? Y con lo que ha realizado ahora mismo Tyler Hamilton, pues a lo mejor hoy cae ese récord que tenía Miguel Indurain, entre otros, que tiene afortunadamente en el Tour de Francia. Sobre todo viene porque la carretera muy llana, aunque ahora esté en esta zona con Virenque a la derecha, Christophe Moreau a su izquierda, una carretera, como ven, llana, muchas rectas, el aire un poquito a favor, y lógicamente pues para que aprovechen los ciclistas pues todo ese material aerodinámico, como vemos, pues Richard Virenque, 2 ruedas lenticulares, un poquito atrevido porque hace un rato estaba hablando con Manolo Sainz y me ha dicho que entraba en algunas zonas un poquito de costado, y eso puede ser un impedimento para el corredor francés Virenque. Y ahí está la gran esperanza española para el podium final en París. Joseba Beloki, el corredor vasco del conjunto Festina, comentaba que estaba bastante tranquilo para lo que él esperaba en esta contrarreloj, pero ha llegado ya el momento de la verdad para Joseba Beloki, que inicia esta contrarreloj. Decirles ya que el francés Christophe Moreau lleva 16 segundos mejor que Richard Virenque en el desarrollo de la contrarreloj. Hay 46 segundos de margen entre ellos, así pues como mínimo es fácil que Moreau se coloque en la 5ª posición. Vamos a ver si Roberto Heras puede defender su 4ª plaza, y sobre todo si este corredor Joseba Beloki puede conseguir esa 3ª plaza por la que tanto ha luchado en las etapas de montaña. Recuerden que al salir de Otakam, esa 3ª plaza era para Christophe Moreau, pero el paso por los Alpes y sobre todo la subida final a Juxplen sirvió a Joseba Beloki para colocarse en esa 3ª posición de la clasificación general. Este hombre que también recuperó terreno el día del Juxplen, y ahí se puede ver, y sobre todo cuando veíamos también anteriormente a Christophe Moreau, lo que tú comentabas, ¿no? Aquí es muy importante y muy bien acoplado, con la cabeza muy baja, y eso a Virenque le va a costar un esfuerzo muy grande. Sí, primero porque bueno, todavía hay en otras contrarreloj que hay un pequeño repecho o curvas que te obligan, no a lo mejor a frenar, pero sí a parar un poquito para desentumecer los músculos. Los corredores hoy que van a disputar y quieren mejorar su rendimiento están obligados a mantener una buena posición aerodinámica, y a lo largo de estos 58 kilómetros y medio prácticamente ni moverse, o sea, ir todo el día acoplado, y eso supone un esfuerzo y un desgaste importante pues para los riñones, el cuello, que puede hacer perder a algún corredor la concentración, abusar a veces de desarrollo al principio y luego no tener fuerzas al final. Eso es una contrarreloj muy para especialistas para este tipo de carrera de contrarreloj, ¿no? Aunque vuelvo a recordar que a estas alturas del Tour de Francia, pues hombres como Virenque, Heras, son hombres que no se defienden mal en esa disciplina, y sobre todo cuando ya el cansancio está muy patente en las piernas de todos, pues consiguen mejorar su rendimiento respecto a las grandes estrellas de la contrarreloj individual. Efectivamente pueden ver a Richard Virenque, que le cuesta mantener esa posición, busca moverse un poquito, levantarse en la bicicleta para tener la sensación de que encuentra un buen ritmo. Recuerden lo que les decíamos, 16 segundos mejor ya Christophe Moreau, el francés del conjunto Festina, un hombre que es de esta zona, de la Alsacia, que vive en Belfort, aquí a 40 kilómetros, que encuentra pues un terreno adecuadísimo para que sobre todo su motivación esté al máximo. Ahí llega Lance Armstrong a tomar la salida, el hombre que ganó el año pasado la última contrarreloj en Futuroscope. Veían la cantidad de público que se ha acercado a ver esta última contrarreloj del Tour de Francia. Y ahí completamente de amarillo el corredor del conjunto US Postal, que bueno, tiene como gran rival a este hombre para la lucha por la etapa, un hombre que, como pueden ver, luce su maillot de campeón del mundo contrarreloj, pero en principio yo creo que se puede decir que él es el gran favorito, que Ulrich es el gran favorito para ganar hoy. Sí, porque ya hemos comentado que Ulrich es un hombre que se adapta muy bien al calor, y bueno, aunque estén ellos en Alemania y termina en Francia,
una zona que suele hacer frío, pero hoy el calor como ayer es patente para todos y en ese aspecto tiene una ventaja ya incluso meteorológica y luego una ambiental, pues que lo que supone correr esta contrarreloj cerca de donde él vive, o sea, son carreteras que él conoce de entrenamiento y motivadísimo porque está en Alemania y esto todavía puede mejorar su rendimiento y porque después también estas últimas etapas se la ha visto rodar un poquito mejor, ¿no? Y necesita una victoria de etapa porque, bueno, partía en este Tour de Francia como uno de los grandes favoritos junto con Lance Armstrong, pero nunca ha llegado a ser un problema para el americano y entonces, bueno, pues necesita un triunfo para que ese podio, esa segunda clasificación no sepa demasiado poco a él, ni a su equipo, ni a nadie, ¿no? Porque es un corredor que por condición física, como lo demostró el año pasado en la Vuelta a España, puede aspirar a ganar perfectamente esta carrera, como ya lo ha hecho, de hecho. Y recuerden que si no hay un cambio de última hora, Jan Ullrich va a volver a estar presente en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, intentando defender esa victoria que consiguió el año pasado. Ayer Rudy Pevenage recordaba también ese dato que decía ahora Pedro. Él entrena por aquí, vive muy cerca de aquí, a 60-70 kilómetros en línea recta, y suelen ser estas también carreteras de entrenamiento para el corredor alemán del conjunto Telecom. Lance Armstrong preparado ya también para tomar la salida. Recuerden, ganador el año pasado de las 3 contrarrelojes del Tour, en la última en Futuroscope, sobre 57 kilómetros, con un promedio de 50,085 kilómetros por hora. El americano acabó, si cabe, un poquito más fuerte el año pasado, aunque él no tiene vergüenza, podríamos decir, en reconocer que la última semana del Tour siempre se le hace dura, como se le hizo también la última subida de los Alpes en el Jux-Plain, donde perdió pues prácticamente un par de minutos de la ventaja que tenía respecto a Jan Ullrich. Pero recuerden que sigue teniendo 5 minutos y 37 segundos respecto al alemán. Así pues, sin problemas para que el corredor americano del conjunto US Postal acabe siendo el ganador de este Tour de Francia del año 2000. Ahí preparando su cronómetro, seguramente llevará su cinta, sí, se ve, su cinta de pulsaciones para poder comprobar en todo momento su frecuencia cardíaca, ir dosificando, un punto de referencia muy importante siempre para este tipo de corredor que en las contrarreloj siempre lo hacen muy bien. Entonces necesitan marcarse ahí, saben perfectamente a qué frecuencia cardíaca tienen que ir, sobre todo un día en una contrarreloj que se puede decir que pueden mantener y se debe de mantener siempre la velocidad y las pulsaciones siempre constantes a lo largo de esa hora y pico que va a durar esta contrarreloj. Con el auricular también en la oreja, como pueden ver, para ir recibiendo constantemente las referencias de su director, Johan Brunel. Recuerden que va a tener una referencia muy importante, puesto que Tyler Hamilton sigue siendo el mejor aquí en la línea de meta con 1 hora, 8 minutos y 2 segundos. Salida ya para Lance Armstrong. Está todo en juego ya, pues el podium sobre todo y esas opciones españolas de Joseba Bellocchi y de Roberto Heras para suceder a Fernando Escartín en el podium del Tour de Francia. Como nos decían los comentaristas. Saludos, buenas tardes de Mulhouse. Ahí tienen a Joseba Bellocchi, el hombre que está defendiendo esa tercera plaza del podium, y la verdad es que ahora no podemos darles muy buenas noticias. Este es Christophe Moreau, el corredor francés del conjunto Festina, porque está sacando ya en 20 kilómetros 1 minuto de tiempo a Joseba Bellocchi. Es una contrarreloj larga, hay que ver si efectivamente Christophe Moreau puede mantener el ritmo que está llevando, pero malas noticias hasta el momento para el ciclismo español, puesto que Virenque ha hecho en el primer punto 1:10, eso ya queda lógicamente eliminado el francés de la lucha por el podium, pero Roberto Heras perdía ya 54 segundos y Bellocchi 1 minuto respecto a Christophe Moreau. Y ahí tienen a los dos hombres que se están saliendo en la contrarreloj. Lance Armstrong con 22:14 y 5 segundos tan solo después ha pasado Jan Ullrich por ese primer punto intermedio en el kilómetro 20 y medio. Y una media que han hecho superior los dos de 55 kilómetros por hora, ¿no? Una media impresionante, ¿no? Son 20 kilómetros. Francis Mogo es un hombre que también ha hecho muy buen tiempo, es el tercer mejor tiempo, ese tiempo que, bueno, esa diferencia que hemos comentado. Yo creo que Mogo es un hombre muy explosivo y yo creo que, como se suele hacer en este tipo de contrarreloj, los especialistas es marcar un ritmo muy fuerte al principio y luego tratar de mantenerlo, ¿no? Pero yo me da la sensación que Mogo, a pesar de ese buena contrarreloj que hizo el año pasado en Met, donde quedó segundo, pero era la primera semana detrás de Lance Armstrong, yo creo que aquí hay que regular mejor las fuerzas y todo ese esfuerzo extra que está haciendo ahora hay que ser cautos, ¿no? Hay que
relajarse, hay que ser constante, sobre todo el mensaje que dará seguramente Juan Fernández como Vicente Belda a Beloki y a Heras correspondientemente, para que no cejen, que todavía tienen margen ahí a su favor, 40 segundos todavía de margen, y que hay que ser conscientes que una contrarreloj larga se puede perder tiempo al principio, pero luego también se puede ganar mucho tiempo al final. Ahí tienen la situación. Como quedaría la clasificación general en este momento: sería tercero Roberto Heras, como pueden ver, Beloki cuarto y Christophe Moreau quinto. Pero como dice Pedro, queda muchísima contrarreloj. Recuerden que hay un margen de 1,44 entre el corredor francés y Joseba Beloki, y de 5 segundos entre Joseba Beloki y Roberto Heras, un hombre que estaba dando buena sensación en las imágenes que hemos visto. Decirles que ya nos había avisado la televisión francesa que el planning inicial se podía romper si efectivamente Moreau confirmaba sus opciones de podium, es decir, que le van a ir dando cada vez más protagonista al francés, y por eso no sé yo si a Roberto ya le vamos a volver a ver, pero insisto que en las primeras imágenes y en las imágenes que hemos visto de él, daba la sensación de estar rodando muy lineal, sin moverse mucho encima de la bicicleta. Sí, como comentábamos, una contrarreloj que hay que mantener siempre una postura lo más estática, lo más aerodinámica posible para alcanzar, bueno, pues una alta velocidad y defender esa velocidad y luego esa diferencia, ¿no? Respecto a Beloki, yo quería comentar una cosa. Bueno, es un hombre que va a hacer por primera vez en su carrera deportiva una contrarreloj larga, y esto posiblemente le haya hecho salir con un puntito de dudas de que es un esfuerzo muy largo y a lo mejor no salir muy entregado al principio. Y al hilo de eso es por lo cual yo creo que él poco a poco irá mejorando su rendimiento, salvo que, bueno, pues físicamente no se vaya encontrando todo lo cómodo que a todos nos gustaría verle desarrollar en este tipo de contrarreloj. Ahí le vemos efectivamente a Joseba Beloki, que esta mañana estaba tranquilo, estaba confiado de lo que podía hacer en esta contrarreloj. Él había hecho pues quizá una contrarreloj competitiva con el Tour del Porvenir del 98, donde quedó precisamente segundo tras David Millar, el corredor inglés del conjunto Cofidis, que hoy, bueno, hasta el momento tiene el tercer mejor tiempo, pero va a ser superado por muchos corredores aquí en la línea de meta. Y ahí ven ese duelo dentro del mismo equipo entre Christophe Moreau, el corredor que es de aquí, de Alsacia, de la tierra, que vive en Belfort, una localidad que se encuentra a 40 kilómetros tan solo de aquí, y que corre lógicamente motivadísimo por acariciar esa posibilidad de estar en el podium. En esa posición salió de la etapa de Otakam, era tercero en la clasificación general, pero después en los Alpes, en el en el Jux-Plain, bajó hasta la sexta posición. Ahí tenemos el tiempo de Francisco Mancebo, que pierde 1,44 respecto a Tyler Hamilton, corredor que, como decíamos, va a ser una muy buena referencia para Armstrong, que, recuerden, está marcando los mejores tiempos hasta el momento en esta contrarreloj. Y para Mancebo lo mismo, ¿no? Una contrarreloj muy larga y esto siempre te da un poquito miedo, y con el calor que hace, como se ve ahí, cómo se le caen las gotas del sudor y ese casco, que hoy hay que apoyarse los ciclistas para mejorar esa aerodinámica, pero también hemos tenido ocasión de ver cómo, por ejemplo, Fernando Escartín prefería la gorra, que, bueno, perder tal vez aerodinámica, pero sobre todo ganar en la sensación de frescor al recibir de una manera más directa el aire en su cara, ¿no? Una apuesta que claro, Fernando sabe que lo tiene muy difícil mejorar su posición, también lo tiene difícil perder su posición, y por lo tanto le permite, bueno, pues hacer una contrarreloj en ese aspecto más relajada, mientras que Heras, como Beloki, como Moreau, como Ulrich, como Lance Armstrong, todos mentalizados pues con un objetivo claro: mejorar, algunos su clasificación general y otros pues ganar esa victoria de la cual están tan necesitados, bueno, pues al americano Lance Armstrong como Jan Ulrich. Un minuto 11 en este momento el tiempo de margen ya que gana el corredor francés respecto a Joseba Beloki, cuando tienen que encontrarse aproximadamente en el kilómetro 30 de la contrarreloj. 1 minuto 11 segundos la ventaja que tiene Christophe Moreau respecto a Joseba Beloki, el corredor del conjunto Festina, que, como les decía, estaba confiado. Vamos a ver qué están haciendo ahí, ¿no? Juan Fernández, va a ser importante el trabajo de Juan Fernández en esta contrarreloj para intentar transmitir confianza, seguridad, y recordar lo que dice Pedro, que esto es una contrarreloj muy larga, en la que hay que trabajar muchísimo para hacer un buen tiempo al final. No, y es que además lo están haciendo bien. Si bien está claro que tanto Armstrong como Ulrich están saliendo, pero que Moreau es un gran especialista contra el crono, un hombre habituado a disputar sus opciones, siempre apoyado en la contrarreloj, y aunque tanto Beloki como Heras no lo sean hasta ese punto, yo creo que el que sea una contrarreloj larga y hasta tercera semana del Tour, pues es lo que tienen que tener confianza, ¿no?, los corredores, y ese trabajo del director de inculcándole que todavía queda mucha contrarreloj. Muy bien, esa diferencia nos va mejorando, pero ya no está siendo de una manera tan abismal o tan rápida esa progresión
de Mogó respecto a los dos españoles, ¿no? Y en ese aspecto siempre los directores tienen que inculcárselo bien al corredor para que siga manteniendo ese ardor, ese pedaleo constante y fuerte. Y bueno, pues defender con uñas y dientes esa diferencia que, aunque ya es pequeña, todavía tienen sobre Christophe Mogó. Ahí vemos al alemán Jan Ullrich con el maillot de campeón del mundo contrarreloj, y ahí tenemos a Fernando Scartini en el kilómetro 44, va a pasar por el segundo punto intermedio. Decirles que ahí Manolo Beltrán perdía 4 minutos ya respecto a Tyler Hamilton, el hombre que ha marcado el mejor tiempo. Eso quiere decir que la pérdida al final puede estar alrededor de los 7-8 minutos respecto a los mejores, respecto a Armstrong y a Ullrich, que recuerden, en el primer punto, en el kilómetro 20 y medio, tenían un margen tan solo de 5 segundos favorable al americano. Como decía Pedro, se ha abierto un hueco muy grande ya respecto al tercero, de más de 40 segundos del corredor francés del conjunto Festina, Christophe Moreau, al que volvemos a ver ahí. Ahora la recupera un poquito, un segundo. Sí, un segundo, ahora está en 1:10 el margen, gracias a la información que nos facilitan nuestros compañeros de la empresa que hace el GPS de G93 aquí para el Tour de Francia. Nos han puesto hoy también un monitor para que podamos tener esas referencias y darles más exactamente lo que está sucediendo en carrera. 1:10 ahora el tiempo que hay entre Christophe Moreau y Joseba Bellocchi. Va a haber que sufrir mucho para mantener ese podio en París, y sería una auténtica pena después del gran Tour de Francia que han realizado los ciclistas españoles. Pero estas contrarrelojes tan largas son terribles al final del Tour, con el desgaste que llevan ya realizado todos los corredores, con más de casi 3.500 kilómetros en las piernas llevan en este momento ya los ciclistas que han disputado el Tour de Francia, los 129 que quedan en competición en esta contrarreloj de Mulhouse. Ahí vemos a Santiago Botero, que ha hecho buenos tiempos en el primer paso. A 1 minuto 16 segundos ha pasado tan solo Santiago Botero de Lance Armstrong en el kilómetro 20,5. Vamos a ver el tiempo ahí del corredor colombiano, un hombre que ya en el Giro de Italia había hecho buenas contrarrelojes y que ha brillado también en otras contrarrelojes de la temporada del año pasado y el anterior, porque ya saben que este año prácticamente ha estado todo el año parado. Y Santiago Botero, que se va a colocar segundo ahí y perdiendo poco tiempo respecto a Tyler Hamilton. Perdía 11 segundos tan solo en el primer paso, eso sí va a perder un poquito más en este segundo punto cronometrado en el kilómetro 44. El hombre que va a ganar el maillot de la montaña para el Kelme y para el ciclismo colombiano. Va a volver 13 años después a Colombia el maillot de líder de la montaña del Tour de Francia. Decir que Fernando estaba haciendo una buena contrarreloj, perdía 1:47 tan solo respecto a Tyler Hamilton. Recuerden que Manolo Beltrán perdía ya más de 4 minutos en ese kilómetro 44, donde está a punto de pasar en estos momentos el colombiano del conjunto Kelme Costa Blanca. No nos han ofrecido el tiempo aún. Vamos a ver si sale en nuestro ordenador el tiempo de Santiago Botero ahí en el kilómetro 44, mientras volvemos a ver ahí a Christophe Moreau. Vamos a esperar que Pedro tenga razón, que esta contrarreloj sea muy larga para el francés. Bueno, de momento la diferencia que vamos teniendo siempre de una manera puntual, como hemos dicho, entre Mogó y Bellocchi, se ha estabilizado ya esa diferencia. Fue de 1 minuto 11 segundos a favor del corredor que ven en sus pantallas, Christophe Mogó. La máxima que sabemos. La máxima, y bueno, ahora ya está en 1:10, y eso, bueno, es importante siempre para el corredor. Cuando está ahí luchando y ven que te están recuperando terreno y de pronto ya te dicen que se ha estabilizado, tienes un pequeño momento de satisfacción, ¿no? Aunque una satisfacción que la tienes que defender y luchar en la bicicleta. Recuerden que esta contrarreloj va siempre por larguísimas rectas con un ligerísimo viento a favor, lo cual en este sentido es un poco favorable, porque los corredores pequeños tipo Roberto Heras o Joseba Bellocchi pues hubieran sufrido más aún, si cabe, con el viento de cara en una contrarreloj tan larga de 58 kilómetros y medio, donde este hombre está haciendo o está teniendo un gran rendimiento. Un francés de nuevo que acaricia la posibilidad de volver a estar en el podium del Tour de Francia. Ha pasado Botero perdiendo 32 segundos respecto a Tyler Hamilton, que era el mejor en el kilómetro 44. En cuanto llegue este corredor a ese punto va a marcar el mejor tiempo, como lo hizo también antes de que pasara el alemán Jan Ullrich y el americano Lance Armstrong. Por ese punto pasa ya Christophe Moreau con 50 minutos y 3 segundos, supera en 42 segundos el tiempo de Hamilton. Ha mejorado, ha ido mejorando aún un poquito el corredor francés respecto a lo que había hecho con Hamilton en el kilómetro 20.
Sí, la media que antes llegó a hacer 53 y un poquito se ha bajado, pero también todo el mundo ha bajado un poquito su media en esa parte donde un poquito ya más descubierto, han tenido que luchar un poquito con ese viento de costado, aunque siempre es favorable. Aquí ven a Nardelo también, una sensacional contrarreloj, un hombre que lucha por meterse entre los 10 primeros en la clasificación general y no sé yo, Manolo Beltrán, ya hemos dicho que estaba perdiendo bastante tiempo sobre este corredor y posiblemente le pueda superar. Vamos a ver si Manolo se defiende esa 10ª plaza, como seguramente lo está haciendo, para, bueno, pues volver a casa orgulloso, aunque sea siempre luchas, curiosamente en este Tour, entre distintos compañeros de equipo, ¿no? En este caso entre Mapei, como estamos hablando también la lucha por ese podium entre Mogó del Festina y Joseba Beloki. Y hay 1 minuto y 3 segundos ya de diferencia entre el tiempo que está marcando este hombre, el alemán Jan Ullrich, y Christophe Moreau, el corredor francés del conjunto Festina. Recuerden que Armstrong, en la única referencia que tenemos del americano, rodaba 5 segundos mejor que el corredor alemán, que había dado muy buena sensación. Hemos visto mucho más al alemán en la parte inicial de la contrarreloj que al corredor americano. Que no sé si ustedes se fijan, pero antes lo comentábamos con Pedro. Recuerden que este año se ha limitado la distancia a 75 centímetros entre el sillín y la punta del manillar de triatlón. Da la sensación como eso le han cogido un poquito, ¿no? Que no le deja ir tan aerodinámico como rodaba el año pasado el corredor americano del conjunto US Post. Dinámicas en tema estructural de su cuerpo, de sus inicios en el ciclismo, que han mantenido esa postura y que se han adecuado y han sabido luego sacar ese buen rendimiento. Luego ya pues hay otros como Lance Armstrong y otros muchos corredores que vas cogiendo vicios y esos vicios luego se quedan siempre marcados en tu carrera deportiva, cuando, bueno, pues aunque haciéndolo bien podrías sacar mejor rendimiento, pero muchas veces ese mejor rendimiento te provocaría mejor dinámica, pero no mejor rendimiento. Y recuerden que en estos momentos la 3ª plaza del podium sería para Roberto Heras. Ya les he comentado que la televisión francesa había hecho unos planes iniciales para la contrarreloj, pero ya nos había avisado que si Moreau tenía opciones de meterse en el podium, le darían mucho protagonismo, y eso está perjudicando a las imágenes de Roberto Heras. Pero insisto, vamos a esperar qué pasa en el próximo punto, en el kilómetro 44. Pero Roberto Heras tenía 7 segundos de ventaja respecto a Joseba Beloki, y eso lógicamente le daría a él la 3ª posición en el podium de París el próximo domingo para el veterano del conjunto Kelme Costa Blanca. Pero como decía Pedro, esta es una contrarreloj larga, es una contrarreloj dura, a la que todos los corredores llegan con muchísimo desgaste. Recuerden que se habían establecido las diferencias entre Moreau y el corredor Joseba Beloki en el minuto 10 segundos, y eso le valdría al corredor vasco, siempre teniendo en cuenta, como no, lo que está haciendo o lo que esté haciendo el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, Roberto Heras. En la línea de meta acaba de cruzar ahora Javier Ochoa y se encuentra ya con nuestro compañero Hernán Riveras. Primero, bueno, la noticia buena para vuestro equipo es que Roberto de momento está ahí en la 3ª plaza de momento. Sí, pues bueno, a ver si tenemos suerte y final de la etapa pues podemos celebrar el perfecto esfuerzo, ¿no? Lo que respecta a ti y a los corredores del equipo, ya deseando terminar, ¿no? Sí, la realidad es que estas etapas eran de siempre trámite. Si me da mucha guerra por el tema de por equipos, y bueno, pues nos llega el tranquilo a París, ¿no? Vale, de nada. Satisfecho, como no, Javier Ochoa del buen Tour de Francia que está realizando con esa victoria en Otakam. Además, Javier Ochoa finaliza contrato esta temporada. No hay nada que su etapa en el Tour para ir a negociar. Sí, pero también hay muchos, ¿no? Ahí va a haber una cola larga para renovar el contrato. Vamos a ver si nos ofrecen ahí, le ven ya el tiempo de Richard Virenque en el paso por el kilómetro 44, pero hace mucho rato ya perdía 1 minuto y medio el corredor francés, el último hombre que ha estado en el podium por parte del ciclismo francés, segundo en el 97, tercero en el 96. Así pues que Christophe Moreau lucha por ser el relevo de un país prácticamente en la lucha por la victoria, no directa podríamos decir, porque realmente no ha tenido opciones, pero meterse en el podium lógicamente sería importantísimo para él y para el ciclismo francés en su carrera en el Tour de Francia. Ahí está el tiempo del corredor Richard Virenque. Bueno, va a perder más de 2 minutos, casi 3 minutos prácticamente Richard Virenque, que pierde pues esa opción. La verdad es que quizá realmente nunca la tuvo, había que valorarlo porque estaba acabando bien el Tour de Francia, pero era muy difícil que el francés pudiera colocarse en posición de podium. 2:47, como han podido ver, el tiempo que pierde Richard Virenque
en el kilómetro 44 de esta larga contrarreloj. Y estaba mirando que como no se espabile un poco Richard Virenque, hasta Botero le puede adelantar, ¿no? Tiene ahí un margen siempre favorable para Richard Virenque, pero ya con lo que le ha recuperado, tiene 2 minutos y medio, con lo que le ha recuperado lo va a tener muy complicado, ¿no? Todavía quedan 20 kilómetros, recuerden, 58 kilómetros y medio la contrarreloj, y estamos dando el paso del kilómetro 44. 1.17, ahora vuelve a crecer un poquito la diferencia entre Christophe Moreau y Joseba Bellocchi. Recuerden que tiene 1.44. Lo que sí que es verdad es lo que decías, Pedro, que al principio ha sido espectacular y ahora la cosa va muchísimo más despacio. Sí, se ha quedado equilibrada, ¿no? Pero esa lucha, mantener siempre el mismo ritmo, o sea, la misma diferencia respecto a Mogó era importante, ¿no? Porque a partir de ese punto tú ya le puedes maniobrar mejor en la carrera, pero de nuevo si se te va a ir un poquito a poco, de nuevo pues eso te crea ya mucho nerviosismo, porque todo lo que no puedas mantener ahora ya es peligroso, porque se puede decir que ese corredor francés va a seguir lanzado como va, lanzadísimo en busca de ese podio. Ahí vemos de nuevo al campeón del mundo contrarreloj, Jan Ullrich, que daba la sensación en los primeros kilómetros de rodar insuperablemente, pero después ha llegado el americano, que no quiere ser otro de los corredores que gane el Tour de Francia sin conseguir ninguna victoria de etapa. Hasta ahora lo han hecho 4 hombres: Roger Valkevic en el 56, Lucien Almer en el 66, Gaston Nencini en el 60 y Greg Lemon, el último que ganó un Tour sin ganar ninguna etapa. Pero atención, porque esta es una referencia importante. Recuerden que Roberto Heras tiene 1.39 de margen respecto a Christophe Moreau, y vamos a ver ahí cuál sería la posición. Está perdiendo ya prácticamente ese tiempo el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, que en este momento ya habría perdido también esa tercera posición en beneficio de Christophe Moreau. Así pues habrá que depositar todas las esperanzas en Joseba Bellocchi, que pueda aguantar ahí 1.57. Recuerden que el margen que tenía era 1 minuto y 39 segundos. Tiene que recuperar para meter un español en el podium, o Joseba Bellocchi tiene que aguantar ahí fuerte, con dureza mental y física, para que no se escape un podium que sin duda alguna merece el ciclismo español. Así, yo creo que todos lo tenemos claro. Esa caída tal vez a Roberto Heras la va a necesitar en cuanto a ese tiempo, ese margen que le hubiese permitido. Bueno, pues recuerde que entró a 27 segundos de Richard Virenque, esa fatídica etapa de Morsin, y esos 27 segundos al final los va a necesitar hoy en la contrarreloj. Ahí vemos yo a Bellocchi le veo bien ahí manteniendo la postura, un hombre que está obligado siempre a luchar en las circunstancias de carrera, y todo lo bien que lo ha hecho ahora sería una lástima, ¿no? Porque ese podium yo creo que sería un buen motivo que hubiese marcado lo que había sido este Tour de Francia, ¿no? Un Lance Armstrong superior a todo el mundo, un Jan Ullrich con una gran calidad, pero que nunca, no se sabe qué hace, pero nunca llega preparado a lo largo de su temprano, mantiene una regularidad y luego, bueno, pues tiene una gran clase. Y luego, tercera posición de Bellocchi o de Heras, cualquiera de esas, pero en el podium justificaría perfectamente y daría bueno, pues a entender lo que ha pasado en este Tour de Francia, donde los españoles han sido los grandes protagonistas. Y atención, porque Ullrich está ya a 2.32 por delante de Joseba Bellocchi, y eso quiere decir que está a 20 y pocos segundos, a 28 segundos de alcanzar al corredor vasco del conjunto Festina. Ahí está llegando ya en el kilómetro 44 Joseba Bellocchi, que pierde ahí pues aún menos de 1 minuto. Vamos a ver si Joseba Bellocchi puede conseguirlo, puede luchar por ese podium en el Tour de Francia. Recuerden, 1.44 el margen que tiene en este momento, es 1 minuto lo que pierde Joseba Bellocchi. A punto de pasar por el kilómetro 44. Vamos a ver si llega ya pronto esa línea donde pare el cronómetro, nos pueda permitir mantener esperanzas a que este corredor, Joseba Bellocchi, esté en el podium final de París pasado mañana. El domingo 1.16 se mantiene pues la ventaja, 1.16 lo que pierde Joseba Bellocchi. Recuerden que tiene hasta 1.44. Bueno, hay que ser optimista, ¿no? En esta segunda parte yo creo que se ha mantenido un poco, ¿no? La pérdida. Sí. No, la ha sabido mantener y bueno, no es que sea para tranquilizarse, pero ahí mantiene una diferencia que le hace que la esperanza esté todavía muy alta, ¿no? Para lograr ese podio. Aquí vemos Mancebo como Manolo Beltrán haciendo su llegada. Mancebo que ha cogido a Manolo Beltrán y salió 2-3 minutos antes que ya hemos dicho que Manolo Beltrán no sé, que estaba encontrando muy cómodo en esta contrarreloj y le estaba pasando facturas ya
todos los esfuerzos de este Tour de Francia. Muy duro el Tour, sin lugar a dudas. 12º se coloca Francisco Mancebo en la etapa, y atención a lo que les decíamos, Jan Ullrich está muy cerquita de Joseba Bellocchi, el corredor alemán que va a marcar, cómo no, el mejor tiempo. Recuerden que estaba a 1:16 por delante de Christophe Moreau. Así pues, el tiempo de Jan Ullrich en el kilómetro 44, ahí lo pueden ver, mejor en 1 minuto y 15 segundos que el que ha marcado Christophe Moreau. Impresionante lo que está haciendo también el corredor alemán del conjunto Telecom, pero recuerden, lo importante para el ciclismo español es que Joseba Bellocchi tiene margen aún para poder mantener esa tercera posición que tiene actualmente en la clasificación general. Tan solo queda por pasar por ese punto del kilómetro 44 el americano. Hacemos un corte muy breve y enseguida estamos con todos ustedes para ver el paso del americano Lance Armstrong. Pues ahí tienen al americano que está a punto de pasar, lo ha hecho ya, como pueden ver, con 48:23, ha marcado el mejor tiempo, 48:48 había hecho Jan Ullrich, sigue en progresión y parece que no va a ganar el Tour sin llevarse ninguna etapa, Armstrong. Sí. Yo realmente apostaba más por Ullrich, ¿no? Por la mentalidad que estaba, y bueno, la media que ha realizado en esos 44 kilómetros de 54.500 y un poquito más. O sea, sensacional el americano, que parece que va a conseguir esa victoria que se lo impidió Javier Ochoa en Otacán, y luego cedió esa victoria a Pantani. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre todavía. 1:15 nos dice ahora el GPS que pierde Joseba Bellocchi respecto al corredor francés, a su compañero Christophe Moreau. Eso quiere decir que tendría un 29 segundos de margen. Vamos a escuchar también a Francisco Mancebo, un hombre que ha hecho un gran Tour. Sí, nos estamos aquí a su lado, nos pregunta él qué tiempo ha hecho. ¿Lo tenéis vosotros a mano? No, ahora te lo decimos, ahora te lo decimos. No, tú lo sabes, ya te la acaban de decir, Francisco. Bueno, dura la contrarreloj, ¿eh? Todas las contrarrelojes son duras. Esta era de mantener un ritmo de salida y bueno, y la verdad es que me he encontrado bastante a gusto. Con mis características, pues yo creo que ha hecho bastante bien. Sí, muy bien, porque vas a terminar entre los 10 mejores, el maillot blanco, un Tour fantástico. Sí, un Tour fantástico, lástima la falta de la victoria de Chava y los problemas que siguen. Gracias. Hemos visto la llegada también de Fernando Escartín, el corredor aragonés, que completa también su participación en el Tour de Francia sin la presión con la que disputó el año pasado también esta última contrarreloj para meterse ahí en el podium. Va a ser difícil que otro hombre del conjunto Kelme Costa Blanca, pero atención porque ahora el GPS nos dice que está bajando 1:13 ahora lo que pierde Joseba Bellocchi. Vamos a ver si eso es verdad, y en esta segunda parte Bellocchi no solo mantiene, sino que va mejorando respecto a su compañero Christophe Moreau. Sí, vamos a contar, bueno, ya que hemos dejado, bueno, con la ayuda a todos los aficionados, que Francisco Mancebo ha hecho 1 hora 10 minutos 3 segundos, una media un poquito por encima de los 50 kilómetros por hora, en 17º lugar. O sea, muy buena la contrarreloj de Francisco Mancebo, y bueno, pues confirmar sobre todo ese buen rendimiento que ha tenido en el Tour, incluso también en el de hoy en la contrarreloj. Ahí vemos llegando al colombiano Santiago Botero. Saben que está haciendo una muy buena contrarreloj también el hombre que va a ganar el maillot de la montaña. El tiempo para Botero, 1 hora 9 minutos exactos, a 50.800 de media, con unos colombianos que hay aquí en la línea de meta vibrando también. La verdad es que estos últimos días ha habido bastante presencia colombiana en el Tour de Francia y mucha presencia de público, como pueden ver en todo momento en este Tour de Francia. Ahí está Joseba Bellocchi, el corredor vasco del conjunto Festina. Ahora nos dan la diferencia en el GPS respecto a Ullrich, está a 2:36, eso quiere decir que está a 24 segundos de ser doblado por el corredor alemán del conjunto Telecom. Christophe Moreau, que va a pasar también por la referencia del kilómetro 52. Yo creo que ahí sí que va a ser muy importante, y a ver si efectivamente ha controlado la situación Joseba Bellocchi. Ahí está el corredor francés, que va a hacer un tiempo excelente respecto al que ha marcado hasta ahora Tyler Hamilton. El americano del conjunto US Postal, observen, 1:08.02 el tiempo que había hecho Tyler Hamilton, y prácticamente en el minuto va a estar ahí batiéndolo Christophe Moreau. Llegando ya a ese kilómetro 52 el corredor francés. No, perdón, esto es línea de meta, no nos han dado el tiempo del kilómetro 52, esto es línea de meta ya, perdón, 1:07.13 el tiempo del corredor francés. Se han saltado el paso tanto en nuestro ordenador como en
las imágenes anteriores del kilómetro 52, eso era ya línea de meta. Y recuerden lo que les decía, sigue bajando 1:10 ahora la distancia entre Moreau y Joseba Bellocchi, 1:9 nos dice ahora el GPS, está aguantando bien pues esta parte final de la contrarreloj. Bueno, si eso se confirma de verdad, Pedro, yo creo que ahí la labor del director habrá sido muy importante, ¿eh? Sí, yo creo que además porque Bellocchi le daba miedo una distancia tan larga en una contrarreloj. Tal vez quiso no forzar demasiado esos primeros kilómetros, pero el no forzar supone que pierdes luego mucho tiempo y luego pues te dan el aviso, te dan la noticia y esto te pone un poco nervioso y te ves obligado a tirar hacia adelante muy fuerte, pero no coger un ritmo adecuado, progresivo y mantenido, ¿no? Y yo creo que ha sido esa situación donde siguió incrementando la diferencia Mogó, pero de una manera más lenta, hasta llegar a ese minuto 16 segundos que hemos podido observar desde aquí. Y luego ya una vez ya más cómodo, más confiado de que el podio no se le va a escapar, pues ha empezado a mejorar y a demostrar esas cualidades que ya ha demostrado otras veces, que es un hombre que en contrarreloj se sabe defender perfectamente. Bueno, cuando acaba ya la contrarreloj de Moreau, nos sale ahora el tiempo en el kilómetro 52 del corredor francés, que ha sido 1 hora, 1 minuto. El mejor ahí con 1 hora, 1 minuto y 14 segundos, aunque ya tiene que haber pasado también por ahí Joseba Bellocchi. Vamos a ver si podemos tener también la referencia del paso de Joseba Bellocchi por ese punto. 2:41, se acerca poco a poco Jan Ullrich. No, se mantiene, Bellocchi. Eran 20 segundos, estaban ahí. No, esta es la que más, había estado ahí en 30 y algo, 36 era lo que yo había visto, 2:41, pero muy poquito a poco efectivamente se está acercando. Eso es buena señal, Joseba Bellocchi está acabando con fuerza esta contrarreloj. La verdad es que la primera referencia nos ha puesto a todos el miedo en el cuerpo de lo que podía pasar con Christophe Moreau y Joseba Bellocchi, los dos corredores del conjunto Festina que básicamente estaban luchando por mantener esa opción de estar en el podium, en la tercera posición del podium de París. El americano que sigue camino de ganar esta contrarreloj. Bueno, va a ser una pequeña decepción para Ullrich, que todo el mundo apuntaba que quizá era el gran favorito para ganar hoy. Lo que pasa que decepción siempre es relativa. Cuando yo creo que Ullrich lo está haciendo sensacional. Lo único que este hombre se está saliendo, como lo vino haciendo el año pasado en las contrarreloj, y ante eso no hay nada que objetar, ¿no? Yo creo que Ullrich lo ha hecho muy bien, lo está haciendo sensacional, pero cuando encuentras a alguien que te ha cogido bien la medida en la contrarreloj y te supera como lo está haciendo, pues simplemente te queda ya satisfecho, el trabajo bien hecho, ¿no? Hay que ver las cosas de una manera lo más positiva posible. Volvemos a ver de nuevo al alemán. Bien, recuerden que ya ha tenido el tiempo de Christophe Moreau en línea de meta, que es 1 hora 7 minutos 13 segundos. Bellocchi tiene hasta 1 hora 8:57 para meterse en el podium, y Roberto Heras 1 hora 8:52, el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca, pero que ahora aparece también su tiempo en el kilómetro 52 y pierde ya 2 minutos y 31 segundos. Así pues se ha escapado ya completamente la opción de Roberto Heras de meterse en el podium final de París, y ahora todas nuestras esperanzas, todas las ilusiones volcadas en este corredor, Joseba Bellocchi, que está manteniendo efectivamente a raya también en estos últimos kilómetros a Jan Ullrich. Se mantiene el tiempo en los 2:40, lo que pierde respecto al corredor alemán del conjunto Telecom, y eso quiere decir que estará allí en el 1:10 respecto a Christophe Moreau, y eso quiere decir estar en tiempo. Recuerden que es 1:44 el margen que hay en la clasificación general. Ahí se veía como obligado el corredor siempre a mantener la posición, seguramente dolor de los riñones, aguantando esa opción que tiene, sobre todo de ser podio. Yo creo que yo le veo bien, ¿eh? O sea, pero lo que tiene que estar sufriendo él ahí, como tú dices. Sí, porque te entra un poco de desesperación a veces cuando vas ahí a tope y te van dando el tiempo de diferencia, que además vas cediendo tú siempre, te mete muchos nervios, ¿no? Pero yo creo que Bellocchi al final, ya conocido esas últimas referencias, le puede dar ese punto de tranquilidad para saber que el podio no se le va a escapar, ¿no? No hay que ponerse nervioso hasta que no pase la línea de meta. O sea, o ese nerviosismo que pueda tener el corredor, desarrollarlo en dar pedales y en buscar una mayor concentración y un mayor esfuerzo sobre tu bicicleta. Se mantiene el minuto 11 en estos momentos. Minuto 11 la diferencia, según el GPS, de lo que ha hecho Christophe Moreau y lo que está haciendo Joseba Bellocchi al paso por esa zona de la contrarreloj. 1 hora 8 minutos 57 segundos. Recuerden el tiempo que puede hacer, el máximo tiempo que puede hacer Joseba Bellocchi para estar en el podium, y ese tiempo es el que ha hecho David Millar, el corredor escocés del conjunto Cofidis, que en estos momentos es el cuarto en la contrarreloj. Cuarto en el tercer punto de cronometraje, como les decíamos, a 2:46
pero eso es sobre Jan Ullrich, y Jan Ullrich ha metido 1.34 al corredor francés Christophe Moreau. Eso quiere decir que está ahí en ese minuto 11, minuto 12 segundos, y ahora sí que de verdad, Pedro, como tú decías, son muchos los kilómetros ya en los que no ha crecido la diferencia. Ha sido preocupante el arranque de la contrarreloj, pero yo creo que a medida que pasan los kilómetros hay que ir creciendo también en optimismo. Sí, también porque Beloki es un hombre más fondista, y Moreau para mí me ha sorprendido. Ya me sorprendió también, de hecho, en la contrarreloj del año pasado en Met, pero ahí, ser la primera semana, un especialista tiene esa potencia que no le resta a la montaña, ¿no? Y sobre todo porque ya había demostrado una poquita debilidad en la montaña, en la etapa de Morsine, y yo pensaba ya que se le estaba haciendo un poquito más largo, y que Moreau se le iba a hacer de una manera u otra larga la contrarreloj, pero bueno, me ha sorprendido porque también lo ha hecho muy bien Moreau. Ha mantenido siempre esa diferencia, una linealidad en cuanto a las diferencias que tanto Armstrong le estaba ganando, pero sobre todo ante Hamilton, y en los distintos pasos siempre le superaba, y eso es que en ningún momento ha tenido desfallecimiento a lo largo de esos 58 kilómetros y medio. Ahí va a llegar el francés Richard Virenque a la línea de meta. Con más de 3 minutos perdidos, como pueden ver, respecto a Moreau, que sigue siendo el mejor tiempo. Armstrong también tiene que haber pasado por el kilómetro 52, pero no nos han dado aún la referencia. Enseguida, cuando la tengamos, se la daremos. Vamos a ver el tiempo final de Richard Virenque. 1 hora 10:51 a 3:38 de Christophe Moreau. El próximo corredor en llegar a la línea de meta tiene que ser Roberto Heras, y poquito después ya Joseba Beloki. 2:48, está a tan solo 12 segundos de alcanzar a Joseba Beloki, Jan Ullrich. Y ahí vemos de nuevo al corredor americano que, como decíamos, se dirige a ganar su etapa en este Tour de Francia. Regaló la del Mont Ventoux a Marco Pantani el año pasado, recuerden, que ganó las 3 contrarrelojes y la etapa de Sestriers. Excelente el Tour del año pasado, excelente también, quizá corriendo de otra manera, pero brillante el americano, que va a conseguir la victoria aquí. 59:31 el tiempo del corredor americano en el kilómetro 52. Pues se ha acercado ahora Jan Ullrich, tan solo 9 segundos para afrontar los últimos 6 kilómetros tiene Lance Armstrong. Bueno, pues va a haber la emoción al final también para la disputa de esa etapa, no solo por el podium, quién va a ser el tercero, sino también quién va a ganar la victoria. Los dos la querían ganar. Lance Armstrong ya lleva desde hace unos días buscando esa victoria de etapa que, bueno, pues siempre gusta al corredor que gana el maillot amarillo. Pues ganar esa etapa que te da, bueno, pues un poquito más orgullo y más satisfacción para marcar diferencias sobre tus corredores, ¿no? Y en cambio, pues Ullrich también está necesitado de esa victoria para justificar tal vez esa falta de rendimiento al nivel que se esperaba todo el mundo. Tenía que haber estado más cerca del americano Lance Armstrong en las etapas de montaña, y no pudo con la superioridad del americano. Ahí vemos a Roberto Heras, que ya supera esa hora 8 minutos 52 segundos que tenía de margen. Observen que va a perder más de 1 minuto respecto al tiempo que necesitaba para poder estar también o luchando ahí con Joseba Beloki por el podium final del Tour de Francia. Pero yo creo que Roberto sabía que eso era realmente difícil para un corredor de las características del bejarano, que de todas maneras se tiene que ir de este Tour de Francia con una gran alegría, con una gran satisfacción de lo que está haciendo. 1 hora 18 a 2:54 del tiempo marcado por Christophe Moreau, y el próximo corredor que tiene que cruzar ya la línea de meta es Joseba Beloki. Confiemos en esas buenas vibraciones que ha transmitido mientras podíamos ver las diferencias del GPS. Recuerden que lo último que sabíamos era que estaba en 1 minuto 11 segundos el margen de pérdida de Joseba Beloki respecto a Christophe Moreau. Ahí está ya en recta de meta prácticamente Joseba Beloki, cogiendo la última curva. Recuerden, 1 hora 8:57 el tiempo máximo que puede hacer Joseba Beloki para estar el próximo domingo en el podium de París. Yo creo que vamos a ver. No quiero a ver si nos ponen el crono. No creo nada, vamos. Pero, ahí está también Jan Ullrich ahí forzándose esos últimos metros. Va a valer. Va a estar en el podium Joseba Beloki. Le quedan aún 50 segundos para realizar estos últimos metros. Va a estar justito,
pero yo creo que va a valer. Observen a Jan Ullrich, que viene rapidísimo por detrás. El corredor alemán del conjunto Telecom. Quedan 100 metros. Último esfuerzo para Joseba Bellocchi para estar en el podium de París. Vale la pena. Joseba lo está consiguiendo. Joseba lo va a conseguir y lo tiene. ¡Lo tiene! Le han sobrado 30 segundos al final al corredor vasco del conjunto Festina. Le han sobrado 30 segundos. Excelente, excelente. Ahí tienen cómo quedaría en estos momentos la general virtual, y eso quiere decir lo que les estábamos diciendo, que le ha sobrado tiempo a Joseba Bellocchi. Yo creo que hoy también hay que felicitar básicamente, como no al corredor, pero a Juan Fernández, que ha sabido tranquilizarle y llevarle muy bien en el recorrido. El papel del director muchas veces es muy importante y probablemente hoy ha sido también. Sí, pero si no tienes fuerza, No, claro, eso... te puedes decir lo que sea, que todo te puede sonar a chino, ¿no? Y en ese aspecto, Bellocchi yo creo que ha pecado en eso, el miedo que le daba una contrarreloj tan larga. Ha salido demasiado relajado, simplemente buscando ese pedaleo, buscando posición en los primeros kilómetros. Y cuando llegó la primera referencia, le metió en el cuerpo de una manera notable. Y yo creo que reaccionó a tiempo y sobre todo reaccionó de una manera que se veía que es un hombre que se defiende muy bien en este tipo de carreras de contrarreloj, y que esa salida lenta la ha estado a punto de dar un disgusto, pero bueno, al final, como ya he dicho, tenía esa fuerza, y con las referencias que le iba dando ya su director, concienciándole que no iba a perder ese podium, pues te permite también desarrollar tu rendimiento de una manera más alta en los últimos kilómetros. 1 hora 5:26, el tiempo que ha marcado Jan Ullrich en la contrarreloj de Mulhouse, entre Friburgo y Mulhouse. Y vamos a ver el tiempo que hace el americano, que recuerden, en el kilómetro 52 había perdido margen, tenía tan solo 9 segundos respecto al... Perdón, no, 29 segundos respecto al corredor alemán Jan Ullrich. Así pues tiene que estar en tiempo para conseguir su victoria en este Tour de Francia el corredor americano, algo que sin duda desea. Hemos visto ya a Joseba Bellocchi recuperándose del esfuerzo realizado en esta contrarreloj. En cuanto podamos estaremos rápidamente charlando con Ernest y con Joseba Bellocchi. Y ahí tienen, efectivamente, impresionante. Y falta a la hora 5:26, hay un error ahí, pero le va a sobrar tiempo a Lance Armstrong para ganar su etapa en el Tour de Francia, algo que sin lugar a dudas deseaba el corredor americano. Un hombre que tuvo mal momento el día del Juxplen, pero que demuestra también que acaba con fuerzas este Tour de Francia del 2000, su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, lógicamente esperando y deseando que no suceda nada en las dos próximas etapas que nos van a llevar hasta Troyes y finalmente a París. Meta ya para Armstrong, 1 hora 5:01, victoria para Armstrong en la contrarreloj y, como decíamos, en la general del Tour de Francia. Lo consiguió el americano a casi 54 kilómetros de media. Parece mentira. Esto supone que han tenido que ir rodando este corredor pues siempre a 60 por hora, ¿no? Porque hemos tenido ocasión de ver, claro, salen de cero, luego algunas curvas que había que tomarlas con precaución, que viene bien para recuperar, pero bueno, también pierden ahí un poquito de inercia y de velocidad. Así que han tenido que rodar, pues eso, durante 1 hora y 5 minutos a 60 kilómetros a la hora. El promedio será de 53,986. Recuerden lo que les decíamos, que en contrarrelojes de este estilo era un poco más. El récord lo tenía Miguel Indurain en el 92, en 64 kilómetros, 52,349, que la contrarreloj más rápida del Tour es una mucho más corta de 24 kilómetros de Greg LeMond. Ernest está ya con Joseba Bellocchi, el hombre que va a estar pasado mañana en el podium de París. Bueno, sí, la verdad es que está agotadísimo, está recuperando líquidos y por fin debemos reír, porque aquí la verdad que te agobiamos, perdónanos, pero es que tenemos un español en el podio. Queremos verte sonreír porque te lo has trabajado. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? He podido acabar el Tour de la forma de cómo he afrontado esta última semana, con el miedo de si podía aguantar o no, y mira, al final, si salvamos mañana, ya lo he conseguido. Bueno, vamos por pasos. No habías hecho nunca tú una contrarreloj tan larga, ¿no? La verdad es que es duro. Tú sabes lo que es ganar con 25 kilómetros, pero casi 60 es una pasada. Hombre, 60 es una pasada, ¿no? Y hay que tener mucha fortaleza y sobre todo mucho cuerpo, ¿no? Hemos visto como Ullrich, después de tener algunos días malos, pues me ha pescado en meta, ¿no? Y eso es que hace falta ser un buen rodador para ese tipo de carreras. Las primeras referencias nos han puesto el miedo en el cuerpo, que se estaba ahí muy cerca Moreau, tu compañero de equipo, podías perder la tercera plaza. ¿A ti también te ha entrado pánico en ese momento, alguna angustia?
Hombre, pues yo la verdad es que quizás se me ha ido todo un poco de las manos al principio, ¿no? Porque ha llegado a cogerme 1.20 y yo pues más de un minuto la verdad es que no tenía pensado que me cogiese, ¿no? Entonces, pues luego he tenido que ir a tope y poder intentar salvar, ¿no? A medida que íbamos viendo que las referencias se iban estabilizando y podías mantener la plaza, Carlos y Perico han dicho que evidentemente hay que dar pedales, pero seguro que ha habido buena instrucción desde el coche, ¿no? Ahí. Hombre, pues la verdad es que sí, ¿no? Juan en todo momento, pues bueno, para él no es una satisfacción el tener a dos corredores que hagan tercero y cuarto en un tour, ¿no? Pero bueno, la verdad es que él me seguía a mí y yo tenía las referencias de Christophe, que para mí desde luego era una ventaja. Entonces he sabido en todo momento cómo estaba la situación de carrera. Hace una semana decías que sin tener experiencia en carreras de 3 semanas era una incógnita saber qué ibas a hacer, que te ponías nervioso, que no sabía esta carrera por dónde había de cogerla, pero la verdad es que no has tenido ningún día malo, excepto momentos puntuales, ningún día malo general, y eso es tremendo, ¿no? Hombre, pues la verdad es que era mi incógnita, ¿no? No sabía pues lo que iba a suponer esta última semana para mí. De todas formas he tenido también un poco la suerte del día de descanso, que la verdad es que los he aprovechado muy bien todos, he recuperado bien y mira, pues al final he podido acabar esto así. A ver cómo te suena esto, gente que debuta en una carrera y se mete en el podio, pues no sé, gente como Fiñón, como Ulrich, ¿a qué te suena esto? Bueno, pienso que ellos lo consiguieron en su día, pero luego han seguido demostrándolo, ¿no? A ver si, pues bueno, esto que he empezado yo, a ver si dentro de unos años pues lo sigo demostrando y acercándome a este tipo de puestos y entonces se podrá confirmar. Joseba, gracias y felicidades. Gracias. Enhorabuena sin duda a Joseba Bellocchi. Ahí tienen cómo va a quedar la general de este Tour de Francia, con Armstrong primero, Ulrich segundo a 6 minutos y Joseba Bellocchi tercero a 10 minutos y 4 segundos. Como decíamos, 30 segundos el margen que ha tenido Moreau. Eras, que ha perdido la cuarta posición en beneficio de Christophe Moreau, el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca, que va a ser quinto, como ocupó también esa misma clasificación el año pasado en la general del Giro de Italia. Quinto fue en su primer Giro de Italia el corredor bejarano del conjunto Kelme Costa Blanca. Quinto también va a ser en este Tour de Francia Roberto Heras, pero insisto, esa gran satisfacción, esa gran alegría, con mucho sufrimiento, porque ha tenido que trabajar muchísimo sin lugar a dudas Joseba Bellocchi en esta última contrarreloj, pero cualquier esfuerzo vale la pena cuando al final se llega al podium de París, como va a estar él el próximo domingo. Enseguida volvemos para poner punto final ya a la transmisión del Tour de Francia, pero que este año Lance Armstrong ha estado más listo, ha hecho un trabajo más ordenado y ahí se puede decir que también tiene tu momento de recompensa, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien.